Cuando su esposo murió, aquella mujer no perdió solo al compañero de su vida, perdió el sostén de su hogar y la sensación de seguridad que la había acompañado durante años. De un día para otro quedó sola con 5 hijos, responsabilidades que no se detienen y un futuro que parecía haberse cerrado por completo. No hubo tiempo para procesar el dolor, porque el hambre no espera y los niños siguen preguntando incluso cuando el corazón está roto. Sin estudios ni recursos, aceptó trabajar como empleada doméstica en la casa de una mujer acomodada que le prometió un salario justo. Al principio creyó que esa oportunidad era una respuesta a sus oraciones, pero con el paso de los meses entendió que las promesas no siempre llegan con verdad. El pago se retrasaba, las excusas se repetían y la humillación se volvía parte de la rutina mientras ella seguía trabajando porque no tenía otra opción. Cada noche regresaba cansada, con las manos vacías, pero con el corazón lleno de súplicas. Se arrodillaba en silencio para no despertar a sus hijos y oraba pidiendo lo mínimo: pan para el día siguiente y fuerzas para no rendirse. No reclamaba, no se vengaba, no devolvía el mal recibido, porque había aprendido que la fe verdadera se sostiene incluso cuando no es recompensada de inmediato. El día en que la despidieron llegó sin advertencia ni compasión. La patrona le dijo que ya no necesitaba sus servicios y que no le pagaría lo que le debía. Como si eso no fuera suficiente, le ofreció como compensación una casa vieja, torcida y casi en ruinas, un lugar que nadie quería y que todos evitaban. Ella lloró al verla, pero aceptó porque la alternativa era irse con lo puesto y 5 hijos esperando una respuesta. Detrás de aquella casa había un pantano oscuro, cubierto de lodo, agua estancada y abandono. Los vecinos decían que ese lugar solo traía problemas y que nada bueno podía salir de allí. Lo que nadie imaginaba era que ese pantano escondía un secreto, que aquella casa torcida no estaba condenada, solo construida sobre algo que nadie se había detenido a corregir, y que, a veces, Dios elige justamente lo que todos rechazan para revelar su propósito. Durante mucho tiempo, aquella mujer creyó que la fidelidad a Dios sería suficiente para protegerla de las pruebas más duras de la vida. No era rica ni tenía estudios, pero confiaba en que, mientras trabajara con honestidad y mantuviera su fe, siempre habría una salida. La muerte de su esposo, sin embargo, quebró esa certeza y la dejó con preguntas que ninguna explicación humana podía responder. Con 5 hijos bajo su cuidado, comenzó a vivir días marcados por la tensión constante. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento silencioso: ¿cómo alimentar a esos niños hasta el final del día? Frente a ellos fingía fortaleza, pero en la soledad cargaba un peso que no se atrevía a compartir con nadie. Aún así, se negaba a maldecir su destino o a abandonar la fe que la había sostenido hasta entonces. El trabajo como empleada doméstica apareció como una aparente respuesta a sus oraciones. La patrona hablaba con amabilidad y hacía promesas que parecían sinceras, ofreciendo estabilidad y seguridad. Con el paso del tiempo, la esperanza se transformó en frustración y las palabras vacías se repitieron una y otra vez. A pesar de todo, ella permanecía, convencida de que Dios veía cada injusticia y no ignoraba su esfuerzo. Hubo noches en las que el miedo y la escasez se hicieron más evidentes. Cuando los niños finalmente dormían, ella se arrodillaba en silencio, cuidando que nadie escuchara su llanto. No pedía riqueza ni comodidad, solo fuerzas para continuar y una respuesta que aún no podía ver. La oración se convirtió en su refugio, el único lugar donde el alma encontraba descanso. Sin darse cuenta, estaba siendo conducida por un camino que parecía no tener sentido. Cada pérdida, cada humillación y cada espera prolongada la alejaban aparentemente de cualquier solución. Pero
En realidad, Dios estaba preparando algo que nacería del lugar más inesperado, mostrando que la fe no siempre es recompensada de inmediato y que muchas veces la bendición comienza donde nadie quiere mirar. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Quédate hasta el final de esta historia, porque descubrirás cómo la fe y la perseverancia pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles. La muerte llegó sin avisar y se llevó consigo todo lo que parecía estable en aquella casa. El esposo salió una mañana como cualquier otra, con la rutina de siempre y la promesa implícita de volver al final del día. Pero no regresó. En pocas horas, aquella mujer dejó de ser esposa y se convirtió en viuda, no solo por una noticia trágica, sino por el peso real que cayó sobre sus hombros. El silencio que siguió al entierro fue más pesado que el llanto, porque no traía consuelo, solo preguntas. Esa noche, los 5 niños durmieron más cerca unos de otros, como si de manera instintiva comprendieran que algo había cambiado para siempre. Ella los observaba en silencio, intentando memorizar cada rostro, cada respiración tranquila, mientras por dentro luchaba contra el miedo que comenzaba a crecer. El hombre que sostenía el hogar, que resolvía los problemas y traía seguridad, ya no estaba. Y ahora todo dependía de ella. Durante los primeros días, el dolor la mantenía en movimiento. Vecinos y conocidos aparecían con palabras de ánimo, platos de comida y promesas de ayuda. Pero, como suele ocurrir, con el paso del tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes y la realidad se impuso con crudeza. Las cuentas seguían llegando, la despensa se vaciaba y los niños seguían necesitando más de lo que ella podía ofrecer. Fue en ese silencio, cuando ya no había voces alrededor, que su fe comenzó a ser probada de verdad. Ella había aprendido desde pequeña a confiar en Dios, no como alguien que exige explicaciones, sino como quien se aferra a la única esperanza posible. En una de esas noches largas, sentada sola en la oscuridad, recordó las palabras de Job: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». Job 1:21. No las repitió como una fórmula, sino como un ancla para no dejarse arrastrar por la desesperación. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas batallas invisibles. Levantarse temprano, preparar algo sencillo para los niños, fingir fortaleza cuando el cuerpo y el alma pedían descanso. Evitaba quejarse, no porque no sintiera dolor, sino porque temía que la queja abriera la puerta a la amargura. Cada vez que sentía que el corazón se le quebraba un poco más, recordaba otra promesa que había escuchado muchas veces en la iglesia: «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor». Salmos 34:19. Esa palabra no eliminaba el sufrimiento, pero le recordaba que no estaba abandonada. Las noches eran el momento más difícil. Cuando los niños finalmente se dormían, ella se arrodillaba en silencio, cuidando que nadie escuchara sus sollozos. Sus oraciones no eran largas ni elocuentes. A veces solo eran frases cortas, otras veces apenas un suspiro. No pedía riquezas ni soluciones inmediatas, solo fuerzas para seguir un día más y que nunca faltara el pan en la mesa de sus hijos. Con el paso de las semanas, la ausencia del esposo comenzó a sentirse de forma más concreta. El dinero ya no alcanzaba, y la vergüenza le impedía pedir ayuda una y otra vez. Comenzó a buscar trabajo donde fuera posible, aceptando cualquier oportunidad que apareciera. Cada puerta cerrada era una prueba más para su fe, pero aún así se negaba a rendirse.
Algo dentro de ella insistía en mantenerse firme, incluso cuando todo parecía desmoronarse. No era una fortaleza nacida del orgullo ni del optimismo ingenuo. Era una convicción silenciosa de que Dios no se había olvidado de ella. En sus momentos más frágiles, se repetía a sí misma que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir caminando a pesar de él. Aunque no entendía el camino, confiaba en que no lo estaba recorriendo sola. Sin saberlo, ese tiempo de pérdida y silencio estaba preparando algo más grande. Cada lágrima contenida, cada oración hecha en la oscuridad y cada noche de incertidumbre estaban formando un testimonio que aún no podía imaginar. En ese momento, todo lo que podía hacer era continuar paso a paso, creyendo que el mismo Dios que había permitido la prueba también sería fiel para sostenerla en medio de ella. Así, entre el duelo y la responsabilidad, entre el cansancio y la esperanza, aquella mujer siguió adelante. No como alguien que tenía todas las respuestas, sino como alguien que eligió confiar. Porque incluso sin ver una salida clara, estaba convencida de que Dios sigue obrando, aun cuando el silencio parece demasiado largo. El trabajo apareció cuando la necesidad ya no podía esperar más. Una conocida le habló de una mujer acomodada que buscaba ayuda en casa, alguien que limpiara, cocinara y cuidara de lo básico. No era el empleo de sus sueños, pero para ella representaba una oportunidad de mantener a sus hijos. Aceptó sin negociar, sin exigir condiciones, agradecida por cualquier puerta que se abriera en medio de tanta incertidumbre. Desde el primer día, se levantaba antes del amanecer. Dejaba a los niños aún dormidos, con instrucciones simples y la promesa de volver antes de que anocheciera. Caminaba largas distancias hasta llegar a la casa de la patrona, una construcción amplia, ordenada y silenciosa, muy distinta del pequeño espacio al que regresaba cada noche. Allí trabajaba con dedicación, limpiando cada rincón como si fuera el suyo propio, convencida de que el esfuerzo honesto siempre tiene valor. La patrona hablaba con amabilidad al principio. Le prometió un salario justo, suficiente para cubrir lo básico y devolverle algo de tranquilidad. Cada vez que ella preguntaba por el pago, la respuesta era siempre la misma. El próximo mes, ahora no puedo. Confía en mí. Y ella confiaba, no por ingenuidad, sino porque no tenía margen para desconfiar. Necesitaba ese trabajo, y perderlo significaba volver al punto de partida. Los meses pasaron y el dinero nunca llegó. En su lugar llegaron miradas por encima del hombro, comentarios sutiles y una distancia cada vez mayor. Aún así, ella continuaba sirviendo con respeto, cocinaba con cuidado, limpiaba con esmero y trataba a la patrona con la misma dignidad con la que le habría gustado ser tratada. En su corazón resonaban palabras que había aprendido hacía tiempo. No paguen a nadie mal por mal. Romanos 12:17. Esa convicción la ayudaba a no endurecer el corazón. Había días en los que la humillación pesaba más que el cansancio físico. Ver la mesa llena en la casa donde trabajaba y volver a casa con lo justo para repartir entre 5 niños era una prueba constante. Sin embargo, jamás tomó nada que no le perteneciera. Su integridad era lo único que nadie podía quitarle y estaba decidida a conservarla, aun cuando nadie parecía valorarla. La patrona, por su parte, observaba más de lo que aparentaba. Veía a aquella mujer llegar puntual, cumplir sin quejarse y marcharse siempre con la misma discreción. En más de una ocasión, la vio hablar con ternura de sus hijos, describir cómo dormían juntos por falta de espacio, cómo se turnaban para ayudar en casa. Esos relatos despertaban algo incómodo en su interior, una mezcla de curiosidad y resentimiento que nunca se atrevió a nombrar. Cada noche, al regresar del trabajo, la viuda se arrodillaba en silencio. No pedía justicia inmediata ni castigo para quien la trataba mal.
pedía paciencia, fuerza y la capacidad de seguir haciendo el bien incluso cuando no recibía nada a cambio. Recordaba otra enseñanza que había guardado en el corazón. No digas, me vengaré. Espera al Señor y Él te salvará. Proverbios 20. Esa espera era difícil, pero era el camino que había elegido. Con el tiempo, la tensión se hizo evidente. Las excusas se volvieron más cortas, la paciencia de la patrona más escasa. Aún así, ella continuaba cumpliendo con su labor, convencida de que Dios veía cada injusticia, incluso aquellas que nadie más notaba. Su fe no dependía del trato que recibía, sino del carácter que estaba formando en medio de la prueba. Hubo momentos en los que pensó en irse, en dejar todo atrás y buscar otra salida. Pero cada vez que lo consideraba, pensaba en sus hijos, en la comida que necesitaban y en la responsabilidad que cargaba. Decidió permanecer un poco más, no porque fuera fácil, sino porque confiaba en que ninguna lágrima derramada en silencio sería en vano. Así, entre promesas incumplidas y jornadas interminables, aquella mujer siguió adelante. No sabía cuánto tiempo más duraría esa etapa, ni cómo terminaría. Lo único que tenía claro era que no permitiría que la injusticia transformara su corazón, porque aún sin recibir nada a cambio, había decidido pagar el mal con el bien y dejar en manos de Dios aquello que ella no podía resolver. El final llegó de la forma más fría posible, como suelen llegar las decisiones tomadas sin compasión. Aquella mañana, la patrona la llamó aparte y le dijo, sin rodeos, que ya no necesitaba más sus servicios. No hubo agradecimiento por los meses de trabajo, ni una explicación clara, ni una sola palabra que reconociera el esfuerzo silencioso que aquella mujer había entregado día tras día. Todo se redujo a una frase corta y definitiva que la dejó sin aire. Ella preguntó por el salario prometido, no con dureza, sino con la esperanza de que al menos esa injusticia fuera corregida. La respuesta fue evasiva, seguida de un gesto impaciente. La patrona dijo que no tenía el dinero, que no pensaba pagar lo que debía y que lo mejor era dar el asunto por cerrado. El peso de esas palabras cayó sobre la viuda como una sentencia, porque sabía que no tenía fuerzas ni recursos para reclamar. Entonces vino la propuesta, presentada casi como un favor. La patrona mencionó una casa vieja, abandonada desde hacía años, una construcción torcida que nadie quería y que solo representaba un problema. Dijo que podía quedársela, que eso sería suficiente como compensación por todo el tiempo trabajado. Habló como si estuviera siendo generosa, sin notar el daño que causaban sus palabras. Cuando la viuda fue a ver la casa, el corazón se le encogió. Las paredes estaban agrietadas, el techo vencido en algunas partes y el suelo desnivelado daba la sensación de que todo podía venirse abajo en cualquier momento. El lugar estaba cubierto de polvo, telarañas y abandono. No había señales de vida, solo el eco de años de descuido. Aquello no parecía un hogar, sino el reflejo de su propia situación. Detrás de la casa, el panorama era aún peor. Un pantano oscuro se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con agua estancada, lodo espeso y un olor desagradable que impregnaba el aire. El sonido de los insectos hacía que el lugar pareciera hostil e inseguro. Los vecinos evitaban pasar cerca y hablaban del sitio como si estuviera marcado por la desgracia. Decían que nada bueno podía surgir de allí. La viuda no pudo contener las lágrimas. Pensó en sus hijos, en cómo reaccionarían al ver aquel lugar, en el miedo que sentirían al dormir en una casa tan deteriorada. Por un momento, la desesperación estuvo a punto de vencerla. Sin embargo, sabía que no tenía elección. Rechazar la casa significaba irse sin nada, solo con la ropa puesta y 5 niños esperando una solución que no existía. Con el corazón apretado, aceptó. No lo hizo con entusiasmo, sino con la humildad de quien ya ha aprendido a sobrevivir con poco.
Mientras caminaba por el interior de la casa por última vez antes de irse, cerró los ojos y oró en silencio. No pidió que la casa cambiara, ni que el lugar se transformara de inmediato. Solo pidió fuerzas para soportar otro golpe y sabiduría para cuidar de sus hijos. El día de la mudanza fue sencillo y triste. No había muebles que cargar ni cajas que organizar. Todo lo que poseían cabía en pocas cosas, recogidas con cuidado y resignación. Los niños observaban en silencio, intentando comprender por qué dejaban un lugar conocido para ir a uno que nadie parecía querer. Ella les habló con calma, asegurándoles que estarían bien, aunque por dentro no tenía esa certeza. Al llegar a la casa, el silencio era aún más pesado. El aire húmedo del pantano parecía envolverlo todo. Aún así, la viuda respiró hondo y entró, decidida a no retroceder. Recordó las palabras que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. No veía un futuro claro, pero elegía creer que Dios no la había llevado hasta allí para abandonarla. Esa noche, mientras acomodaba a los niños como podía, se arrodilló una vez más. El suelo era frío, la casa estaba en silencio y el miedo era real. Pero su oración fue firme. Entregó aquel lugar, aquella casa torcida y aquel pantano a Dios, confiando en que, aunque todo pareciera perdido, aún estaba bajo su cuidado. Sabía que había pasado por el fuego y por el agua, pero también recordaba la promesa. Nos hiciste pasar por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a un lugar de abundancia. Salmo 66:12. Sin saberlo, aquella decisión marcaría el inicio de algo nuevo. La casa rechazada por todos se convertiría en el escenario de una obra silenciosa, y el lugar que parecía condenado comenzaría a revelar un propósito que nadie había imaginado. Pero, por ahora, todo lo que existía era la noche, el silencio y una fe que se negaba a rendirse. Los primeros días en la nueva casa fueron más duros de lo que la viuda había imaginado. El aire húmedo se filtraba por las ventanas mal selladas. El suelo desnivelado hacía crujir los pocos muebles que tenían, y el olor proveniente del pantano parecía no desaparecer nunca. Aún así, cada mañana ella se levantaba temprano, barría el piso, abría las puertas y hacía todo lo posible por convertir aquel lugar en un hogar digno para sus hijos. Los niños, al principio, sentían miedo. Los sonidos nocturnos de insectos y ranas, junto con la presencia constante del agua estancada detrás de la casa, creaban un ambiente inquietante. La viuda los abrazaba y les hablaba con suavidad, asegurándoles que Dios también estaba allí, incluso en un lugar que parecía olvidado. Aunque su voz transmitía calma, su corazón aún luchaba contra la incertidumbre. Con el paso de los días, ella comenzó a notar algo extraño. El pantano nunca se secaba. Incluso durante los días más calurosos, el agua permanecía oscura y abundante, como si una fuente invisible la alimentara sin cesar. Aquella observación despertó su curiosidad. Intuía que el verdadero problema no era la cantidad de agua, sino el hecho de que estuviera detenida, sin un rumbo claro. Algunos vecinos la observaban desde lejos. Pocos se acercaban, pues muchos creían que esa casa estaba maldita y que el terreno no servía para nada. Sin embargo, un anciano que vivía en la zona desde hacía décadas le contó que, muchos años atrás, existía una naciente natural en ese lugar. Según él, con el tiempo, alguien había desviado su curso, provocando la formación del pantano que ahora todos evitaban. Esa información encendió una chispa de esperanza en su interior. La viuda no tenía dinero ni conocimientos técnicos, pero tenía determinación y fe. Con herramientas simples y la ayuda ocasional de algunos vecinos curiosos, comenzó a examinar el terreno. Poco a poco, fueron descubriendo señales claras de que el agua provenía de una fuente cercana.
desviada de su camino original. El trabajo fue lento y agotador. Cavaban durante horas, se detenían cuando el cuerpo ya no resistía y retomaban al día siguiente. En más de una ocasión, la lluvia arruinó lo avanzado, devolviendo el agua a los mismos lugares. Hubo momentos en los que la frustración casi la venció, pero ella recordaba una promesa que guardaba en su corazón. «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?». Isaías 43, 19. Mientras trabajaba, la viuda oraba en silencio. Cada palada de tierra iba acompañada de una súplica sencilla y cada pequeño avance era recibido con gratitud. Con el tiempo, el pantano comenzó a reducirse. El agua encontró un nuevo cauce y empezó a fluir nuevamente, dejando de estancarse. El olor desagradable se disipó y el suelo empezó a mostrar una firmeza que nadie esperaba. Cuando el lodo y la vegetación fueron retirados casi por completo, apareció algo sorprendente bajo la superficie. Era una estructura antigua, olvidada por los años, pero aún reconocible. Se trataba de una piscina enterrada, cubierta por tierra y maleza. Aquello explicó finalmente por qué el suelo estaba tan inestable. El agua desviada había debilitado la base de la casa durante años, haciendo que pareciera torcida y a punto de colapsar. La noticia se esparció rápidamente entre los vecinos. La casa que antes era rechazada comenzó a despertar interés. A medida que el terreno se secaba y la estructura se estabilizaba, la viuda sintió que la esperanza regresaba a su vida. Recordó entonces las palabras de Jesús: «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Juan 7:38. Nada ocurrió de manera inmediata ni milagrosa. No hubo una transformación repentina, sino un proceso constante de esfuerzo y perseverancia. Sin embargo, cada cambio confirmaba algo que ella ya intuía. Dios no desperdicia ninguna prueba. Lo que parecía un pantano de derrota era, en realidad, una fuente de provisión mal comprendida. Aquella noche, mientras acomodaba a sus hijos en un ambiente ya más seguro, la viuda se arrodilló una vez más. Esta vez no pidió fuerzas para resistir, sino que agradeció. Agradeció por la oportunidad de comenzar de nuevo, por el agua que volvió a fluir y por la certeza de que, incluso en los lugares más rechazados, Dios puede revelar su propósito. La aparente estabilidad que comenzó a surgir en la casa no significó alivio inmediato para la viuda. Aunque el terreno ya no cedía bajo sus pies y el olor del pantano había desaparecido casi por completo, la vida seguía siendo dura. Cada día traía nuevos desafíos y ninguno de ellos venía acompañado de garantías. La fe que la había sostenido hasta allí ahora debía sostenerla en el silencio, sin señales visibles de recompensa. El dinero seguía siendo insuficiente. A veces alcanzaba apenas para una comida sencilla al día. La viuda aprendió a estirar lo poco que tenía, a dividir el pan con cuidado y a agradecer incluso cuando el plato parecía demasiado vacío. Los niños no se quejaban, pero ella conocía el peso que la escasez dejaba en sus miradas. Aún así, se negaba a permitir que la amargura encontrara lugar en su corazón. Buscó trabajo siempre que pudo. Limpiaba casas, lavaba ropa ajena, cocinaba para vecinos y aceptaba cualquier tarea honesta que apareciera. No todos la trataban con respeto. Algunos pagaban menos de lo prometido, otros retrasaban el pago y algunos simplemente desaparecían. Cada injusticia era una herida silenciosa que ella aprendía a entregar a Dios sin protestar. Las noches eran el momento más difícil. Cuando los niños dormían, el cansancio se volvía más pesado que durante el día. El cuerpo dolía, la mente se llenaba de preguntas y el temor intentaba ocupar el espacio de la esperanza. En esos momentos, la viuda se arrodillaba y oraba sin grandes discursos. Solo decía lo necesario, confiando en que Dios entendía incluso aquello que no sabía expresar con palabras.
Recordaba entonces un pasaje que había aprendido años atrás. Sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. No siempre comprendía por qué la paciencia debía nacer del dolor, pero aceptaba que su carácter estaba siendo trabajado de una forma profunda. No oraba pidiendo que todo terminara rápido, sino fuerzas para permanecer firme mientras durara. Algunos vecinos comenzaron a cambiar su actitud. No era admiración abierta, sino una curiosidad silenciosa. Observaban cómo la casa, aun siendo sencilla, se mantenía limpia y ordenada. Veían a los niños jugando sin miedo y a la viuda caminando con la cabeza erguida. Aún así, nadie ofrecía ayuda directa. La transformación era visible, pero seguía siendo solitaria. Hubo días en los que la duda fue más fuerte que la fe. Momentos en los que la viuda se preguntó si había interpretado mal la voluntad de Dios, si no se había aferrado a una esperanza equivocada. Sin embargo, cada vez que esos pensamientos surgían, ella recordaba otra promesa. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. La mayor prueba no vino de fuera, sino de dentro. Perdonar todos los días era más difícil que perdonar una sola vez. Perdonar la injusticia pasada, el abandono, la humillación y la indiferencia requería una decisión constante. La viuda comprendió que el perdón no era un sentimiento, sino un acto de obediencia que debía renovarse a diario. A pesar de todo, algo comenzó a cambiar en su interior. La ansiedad que antes la dominaba fue dando lugar a una paz serena. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no la controlaban. Aprendió a confiar sin exigir explicaciones, a descansar sin tener todas las respuestas. Su fe dejó de ser desesperada y se volvió firme. Los hijos también comenzaron a reflejar esa transformación. Ayudaban en la casa, cuidaban unos de otros y aprendían, sin que nadie les enseñara directamente, el valor de la gratitud. Aquella casa, que había sido rechazada por todos, se estaba convirtiendo en un lugar de aprendizaje silencioso y crecimiento interior. Una tarde, mientras observaba el agua fluir por el nuevo cauce detrás de la casa, la viuda pensó en cómo su propia vida había sido como ese pantano, estancada por circunstancias que no había elegido. Ahora, aunque el camino aún fuera estrecho, sentía que algo dentro de ella también había comenzado a fluir nuevamente. No era prosperidad material, sino algo más profundo. Antes de entrar en la casa, susurró una oración sencilla. No pidió milagros ni cambios inmediatos. Solo agradeció por haber llegado hasta allí sin perder la fe. Sabía que aún no era el final del camino, pero también sabía que Dios no la había sostenido en vano. La prueba silenciosa seguía, pero su corazón ya no estaba solo. La transformación no llegó como un acontecimiento espectacular, ni como una respuesta inmediata a las oraciones de la viuda. Llegó despacio, casi imperceptible, como suelen llegar las obras más profundas. Desde afuera, la casa seguía siendo sencilla, sin adornos ni lujos, pero por dentro algo había cambiado. No solo en las paredes o en el suelo firme, sino en la forma en que la vida comenzaba a fluir dentro de aquel hogar. La viuda estableció una rutina que le daba orden a los días. Se levantaba temprano, preparaba lo poco que había para el desayuno y organizaba las tareas de los niños antes de salir a trabajar. No siempre había trabajo, pero cuando aparecía, lo hacía con gratitud. No aceptaba cualquier trato injusto. Había aprendido a poner límites sin perder la humildad. Su dignidad no dependía de la necesidad, sino de la convicción de que su valor no estaba determinado por la escasez. Los vecinos empezaron a notar algo distinto. No era riqueza ni comodidad, era paz. La viuda caminaba con serenidad, saludaba con respeto y nunca respondía con dureza, ni siquiera cuando la provocaban.
Algunos comenzaron a confiarle pequeñas responsabilidades. Otros le pedían ayuda con comidas o cuidado de niños. Sin darse cuenta, ella se convirtió en una presencia confiable en la comunidad. En casa, el ambiente también cambió. Las noches ya no estaban marcadas por el miedo, sino por conversaciones sencillas y risas tímidas. Los niños se sentían seguros, aunque durmieran juntos en el mismo cuarto. Para ellos, aquella casa torcida había dejado de ser símbolo de rechazo y se había transformado en refugio. La viuda observaba esas escenas con el corazón lleno, sabiendo que esa paz no podía comprarse ni fabricarse. En su interior, la fe había madurado. Ya no oraba solo cuando necesitaba algo, sino también cuando todo parecía estar en calma. Comprendió que la verdadera confianza no se mide en momentos de crisis, sino en la constancia diaria. Recordaba con frecuencia las palabras del salmista: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmos 23:1. No porque tuviera todo, sino porque había aprendido a vivir, sin sentir que le faltaba lo esencial. Comenzó también a compartir lo poco que tenía. Cuando alguien necesitaba un plato de comida, ella encontraba la manera de servirlo. Cuando una vecina enfermaba, se ofrecía a cuidar a sus hijos. No lo hacía esperando reconocimiento, sino porque su fe se había vuelto práctica. Entendió que la bendición no siempre se manifiesta en recibir, sino en poder dar aún desde la escasez. Mientras tanto, en otro lugar del barrio, la antigua patrona observaba desde lejos. Escuchaba comentarios, veía cambios y sentía una incomodidad que no lograba explicar. No era arrepentimiento aún, sino una inquietud persistente. Algo la confrontaba, aunque no quisiera admitirlo. La imagen de la viuda, siempre firme y silenciosa, regresaba a su mente con una fuerza inesperada. La viuda, sin saberlo, seguía siendo probada. Había días en los que el cansancio emocional reaparecía, trayendo recuerdos del pasado. Sin embargo, ya no permitía que esos pensamientos la dominaran. Aprendió a entregarlos rápidamente, a no quedarse atrapada en lo que no podía cambiar. Entendió que sanar no significaba olvidar, sino aprender a vivir sin que la herida dictara el presente. Un domingo por la tarde, mientras preparaba pan casero para la semana, sintió una gratitud profunda invadirla. Aquel aroma sencillo llenó la casa y despertó memorias de tiempos difíciles. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que, sin darse cuenta, había ganado. Su fe no era la misma que antes. Ahora era más firme, más consciente y menos ingenua. Los niños crecían con una comprensión distinta de la vida. Habían aprendido que el amor no depende de las circunstancias y que la fe no siempre trae respuestas rápidas. Observaban a su madre y sin palabras entendían que la perseverancia también es una forma de valentía. Aquella enseñanza silenciosa sería una herencia más valiosa que cualquier bien material. En las noches tranquilas, la viuda solía sentarse cerca de la puerta y observar el terreno que antes había sido un pantano. El agua seguía fluyendo por su cauce natural, clara y constante. Aquella imagen se convirtió en una metáfora viva de su propia jornada. Lo que había estado estancado ahora encontraba dirección. No todo estaba resuelto, pero nada estaba detenido. Sin imaginarlo, aquella transformación invisible estaba preparando el terreno para algo mayor. Las decisiones tomadas en secreto, las oraciones hechas en silencio y los actos de amor sin testigos estaban construyendo un desenlace que aún no se revelaba. La viuda no lo sabía, pero su fe, vivida de manera constante, estaba a punto de ser puesta a prueba una vez más. Y esta vez, el impacto alcanzaría a otros corazones. La noticia no llegó de manera directa. La viuda no la escuchó de labios de la expatrona ni a través de un mensaje claro. Llegó como suelen llegar las verdades incómodas,
en fragmentos, en murmullos, en conversaciones ajenas que no estaban destinadas a ella, un comentario suelto en el mercado, una frase dicha en voz baja, una mirada que evitaba sostenerse por demasiado tiempo. La antigua patrona estaba enferma, gravemente enferma. Al principio, la viuda no quiso profundizar. Pensó que no era asunto suyo, que aquel capítulo de su vida ya había sido cerrado. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la información se volvía más concreta. Se hablaba de médicos, de exámenes, de un diagnóstico difícil de pronunciar. Cáncer. La palabra cargaba un peso que no necesitaba explicaciones. Era una batalla larga, silenciosa y muchas veces solitaria. La expatrona enfrentaba la enfermedad rodeada de bienes materiales, pero vacía de compañía verdadera. Quienes antes la buscaban por conveniencia, ahora mantenían distancia. La casa grande se volvió un lugar frío, lleno de ecos y recuerdos. Las noches se hicieron más largas y el miedo más presente. Por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió vulnerable, sin control sobre su propio cuerpo ni sobre el futuro. Durante una de esas noches, los recuerdos comenzaron a emerger con fuerza. Pensó en su juventud, en los sueños que había tenido y en lo que nunca llegó a ser. Años atrás, había enfrentado un cáncer en el útero que la obligó a tomar una decisión dolorosa para sobrevivir. La cirugía la salvó, pero le arrebató la posibilidad de ser madre. Nunca habló de ello con nadie, nunca lloró en público. Prefirió endurecerse y ocultar la herida bajo el control y la exigencia. Esta herida, sin embargo, nunca sanó. Cada vez que veía a la viuda con sus hijos, algo se quebraba por dentro. No era odio, como ella misma se decía, sino envidia mezclada con dolor. Ver a aquellos niños dormir juntos, aferrados a su madre, despertaba una ausencia que jamás pudo llenar. En lugar de enfrentar ese vacío, lo convirtió en dureza. En lugar de confesar su dolor, lo transformó en desprecio. Ahora la enfermedad había regresado, no en el mismo lugar, sino en otro órgano, más agresiva, más incierta. Los médicos hablaban de tratamientos largos, de pronósticos reservados. Por primera vez, la expatrona consideró seriamente la posibilidad de la muerte. Y con ella apareció una pregunta que no lograba silenciar. ¿Qué había hecho con su vida? Mientras tanto, la viuda seguía con su rutina. Nada en su día a día parecía indicar que una nueva prueba se acercaba. Sin embargo, al escuchar finalmente la confirmación de la enfermedad, algo se movió en su interior. No fue satisfacción ni alivio, fue un silencio pesado, seguido de una lucha interna que la sorprendió. Después de todo lo vivido, ¿qué debía sentir? Durante horas, evitó pensar en ello. Se concentró en el trabajo, en los hijos, en las tareas simples que mantenían la mente ocupada. Pero por la noche, cuando el ruido del día se apagó, el conflicto emergió con fuerza. Recordó la injusticia, el salario nunca pagado, la humillación de aquella casa entregada como descarte. Recordó el llanto silencioso y el miedo, y aún así, algo dentro de ella se negaba a endurecerse. En medio de esa lucha, recordó un versículo que había aprendido hacía años. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Romanos 12:20. Aquellas palabras no eran cómodas ni fáciles de aceptar. Exigían una obediencia que no dependía de merecimiento. Exigían amor sin garantías. La viuda no tomó una decisión inmediata. Oró, no para que la enfermedad desapareciera, ni para ser recompensada por su pasado. Oró para no permitir que la amargura encontrara lugar en su corazón. Oró para tener claridad, y poco a poco la respuesta se hizo evidente. No debía intervenir buscando reconciliación ni justicia. Debía amar en silencio. Comenzó de la manera más sencilla. Preparó comida y la envió a través de una vecina cercana al hospital. No puso su nombre, no escribió mensajes, solo sirvió.
En otra ocasión, envió un pequeño aporte para ayudar con medicamentos, aun cuando ese dinero hacía falta en su propia casa. Cada acto era acompañado por una oración discreta, hecha en secreto. Nadie lo supo, nadie la vio, nadie la aplaudió. Y eso era parte de la prueba. Amar sin ser reconocido, dar sin ser visto, orar sin saber si habría respuesta. La viuda comprendió entonces que su fe había alcanzado un punto nuevo. Ya no necesitaba pruebas externas para obedecer. La enfermedad, sin embargo, no retrocedió de inmediato. Los días pasaban y las noticias seguían siendo inciertas. La expatrona entraba y salía de tratamientos, debilitándose poco a poco. En su fragilidad comenzó a notar algo extraño. Ayudas llegaban sin explicación clara, comida caliente, medicamentos pagados, gestos anónimos que no coincidían con las personas que ella creía tener cerca. Aquello la desconcertó. En medio del dolor, una pregunta comenzó a repetirse en su mente. ¿Quién haría esto por mí? Y sin querer, la imagen de la viuda apareció con fuerza. Intentó rechazarla. Pensó que no tenía sentido. Después de todo, ella no lo merecía, pero la idea se negaba a desaparecer. Mientras tanto, la viuda continuaba con su vida sin esperar resultados. Enseñaba a sus hijos, trabajaba cuando podía y oraba cada noche. No pedía que Dios la recompensara por su compasión. Solo pedía que su voluntad se cumpliera, cualquiera que fuera. Un día, una noticia sacudió a la comunidad. Un examen reciente había mostrado algo inesperado. No estaba claro aún, pero los médicos hablaban de una respuesta fuera de lo común al tratamiento. Nadie se atrevía a llamarlo milagro. Era demasiado pronto, demasiado incierto. La viuda escuchó la noticia en silencio. No celebró, no sacó conclusiones. Esa noche oró una vez más, con humildad. Sabía que la historia aún no había llegado a su punto final. Lo que no sabía era que el camino que había recorrido en silencio estaba a punto de cruzarse nuevamente con su pasado, y que el acto de amor que nadie había visto se convertiría en la llave de una transformación mucho mayor. El desenlace se acercaba, pero aún faltaba una verdad por ser confesada, un encuentro por acontecer y una gracia por ser revelada. El mensaje llegó temprano, cuando la viuda terminaba de ordenar la casa. No traía explicaciones ni disculpas, solo un pedido transmitido por un tercero. La antigua patrona quería verla. Nada más. La viuda permaneció inmóvil por un instante, consciente de que aquel momento no era casual. Había orado durante mucho tiempo sin imaginar que ese día llegaría. Y ahora, cuando finalmente estaba frente a ella, no sentía miedo, sino una calma profunda. Antes de salir, entró en la cocina. Preparó café y horneó un pastel sencillo, el mismo que solía hacer años atrás, cuando trabajaba en aquella casa sin recibir salario. No lo hizo para impresionar ni para provocar recuerdos, sino porque servir era parte de su fe. Luego oró brevemente, pidiendo que sus palabras fueran pocas y su corazón permaneciera limpio. La antigua patrona la esperaba sentada, visiblemente debilitada. Su rostro reflejaba el peso de los tratamientos y de las noches sin descanso. Cuando la vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de que pudiera hablar. Durante unos segundos, ninguna de las dos dijo una sola palabra. El silencio estaba cargado de todo lo que había quedado pendiente. La viuda fue la primera en moverse. Colocó el café sobre la mesa, cortó el pastel con cuidado y lo sirvió con la misma delicadeza de siempre. La antigua patrona observaba cada gesto con asombro. Había imaginado reproches, frialdad o indiferencia. En cambio, encontraba una serenidad que la desarmaba. Entonces comenzó la confesión. Con la voz quebrada, la antigua patrona habló del cáncer que había enfrentado años atrás, del diagnóstico que la obligó a someterse a una cirugía para salvar su vida y de la pérdida irreversible de su útero.
Confesó que nunca pudo tener hijos y que esa ausencia había marcado cada rincón de su existencia. Dijo que cada vez que veía a la viuda con sus 5 hijos, especialmente cuando los veía dormir juntos, sentía una envidia dolorosa que no sabía cómo enfrentar. Admitió que había sido injusta, dura y cruel, que había usado el poder y el control para esconder su propia fragilidad. Confesó también que el cáncer había regresado, esta vez en otro órgano, y que el miedo a la muerte la había obligado a mirar su vida con honestidad por primera vez. Entre lágrimas pidió perdón, no como quien exige absolución, sino como quien ya no puede cargar más con la culpa. La viuda escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando la antigua patrona terminó, levantó la mirada y habló con suavidad. Dijo que el perdón no era algo que ella hubiera producido por sí misma, sino una decisión que había aprendido a tomar cada día. Recordó las palabras de Jesús: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Confesó que había orado por ella incluso antes de ese encuentro, no esperando justicia, sino libertad para ambas. Las dos se levantaron al mismo tiempo. El abrazo no fue ensayado ni forzado. Fue largo, sincero y lleno de lágrimas que lavaban años de dolor acumulado. En ese instante, algo se quebró definitivamente dentro de la antigua patrona. No era solo arrepentimiento, era rendición. Allí, en medio de aquella cocina sencilla, su corazón se abrió a una fe que nunca había comprendido. Días después, los médicos confirmaron una noticia inesperada. Los últimos exámenes mostraban que el cáncer había retrocedido de manera inexplicable. Los tratamientos habían funcionado más allá de lo esperado. Los médicos hablaron de remisión. La antigua patrona habló de misericordia. Por primera vez reconoció que Dios había intervenido donde la medicina ya no ofrecía garantías. Comenzó a acompañar a la viuda a la iglesia, primero con timidez, luego con interés, finalmente con entrega. Escuchó sobre un Dios que no castiga con rencor, sino que restaura con amor. Un Dios que no se mueve por méritos, sino por corazones quebrantados. Poco a poco, su vida fue transformándose. Encontró un nuevo propósito sirviendo en el cuidado de niños. Allí, rodeada de pequeños, descubrió que el amor no necesita nacer de la maternidad biológica, sino de la entrega sincera. Cada niño al que cuidaba sanaba una parte de su historia. Lo que antes era vacío se transformó en misión. La viuda observaba todo con gratitud silenciosa. No sentía orgullo ni victoria personal. Sabía que nunca se trató de revancha, sino de obediencia. Comprendió que la casa torcida, el pantano, la injusticia y la espera habían sido instrumentos de algo mayor. Recordó entonces una promesa que ahora tenía pleno sentido. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. La casa, antes rechazada, se convirtió en lugar de encuentro. El café caliente, el pastel sencillo y las conversaciones sinceras pasaron a formar parte de la rutina. No había lujo, pero había vida. No había riqueza, pero había propósito. Los hijos crecieron viendo que el mal no vence al bien y que la fe vivida en silencio puede transformar destinos. Así, la historia que comenzó con pérdida e injusticia terminó con gracia y redención. No porque todo fuera fácil, sino porque la fe permaneció firme. La viuda nunca buscó venganza y por eso recibió algo mayor: la paz de ver el amor triunfar donde el dolor parecía definitivo. Porque Dios aún transforma casas rechazadas en hogares, pantanos en fuentes y corazones heridos en instrumentos de misericordia. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenidos inspiradores, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así, ayudas a compartir más fe, esperanza e historias que transforman vidas.